Muy buenas a todos, mi nombre es Sebastián Velázquez y junto a mi compañera Daniela Valencia les vamos a hablar un poco sobre el capítulo 3, Interaction Elements del libro de Scott McKenzie. Cuando hablamos de HCI, podemos definir a este campo de conocimiento como la interacción que ocurre cuando un humano realiza una tarea implementando la tecnología del computador de alguna manera. Muchas veces se realiza esta tarea buscando alguna meta en específico, como por ejemplo cuando enviamos un correo. Pero antes de seguir, es necesario que dejemos claros algunos conceptos importantes para poder entender el funcionamiento de la interacción entre el humano y un computador. Exacto, Dani. Además, es necesario aclarar que para que exista una comunicación, ambas partes deben de ser tanto capaces de enviar como recibir la información. Del lado de nosotros los humanos, pues tenemos varias formas de comunicarnos con las máquinas. Una de las más comunes pues son el tacto físico con el dispositivo como un celular o el teclado del computador. Por otro lado tenemos la voz, la cual puede ser fácilmente percibida por estos dispositivos. En cuanto a nuestra forma de recibir la información, podemos recibirla visualmente, auditivamente o mediante contacto físico directo, pues el cual puede ser como la vibración del celular. Pero las máquinas pues también necesitan recibir y enviar la información. Esto lo consiguen mediante sensores, los cuales permiten que los dispositivos electrónicos reciban señales del mundo real. Convivimos con ellos diariamente, como el sensor de la pantalla del celular, el micrófono e incluso pues la cámara que capta la realidad y la convierte en una imagen digital. La manera más común que tienen de comunicarse es mediante los displays o las señales sonoras. Ahora que sabemos que puede haber una comunicación correcta por ambas partes, pasemos a conocer cómo interactuaban entre ellas. Y es que previa a la llegada de las interfaces gráficas, las interacciones con la máquina eran mediante comandos, botones o palancas. Esta clase de interacciones se llamaban hard controls hasta que llegó una nueva forma de interactuar que eran los soft controls, que básicamente es lo que vemos todos los días, cada día en nuestra vida. Interactuamos con un objeto que está dentro de la máquina, como es abrir o cerrar una ventana en nuestro navegador, abrir una carpeta o abrir una aplicación. Pero todas estas interacciones no nacieron de la nada. Siempre se ha intentado que cada vez sea más intuitivo el uso de los dispositivos para comunicarse con un computador. Por ejemplo, el primer mouse creado por Douglas Engelbart en 1963 funcionaba con un potenciómetro con el objetivo de detectar la dirección y la fuerza con la que se movía el mouse y que se moviera en la misma dirección en un display. Luego fue evolucionando y cada vez volviéndose más preciso, pero siempre ha mantenido ese mismo mecanismo sencillo de entender. Por ejemplo, si muevo el mouse hacia la derecha, el puntero en la pantalla se va a mover hacia la derecha. Esto es mejor conocido como mapping y es simplemente de qué manera se representa la señal de un controlador dentro de un display. Exactamente. Además, pues el mouse en sí es un controlador pues, de relaciones espaciales que usa pues todo lo que ya hemos hablado anteriormente. El mouse en sí es un hard control, ya que es un dispositivo físico el cual necesita pues, de nuestra interacción para cumplir su propósito. Pues el mouse es intuitivo, es sencillo de usar, pues ya que se rige a una lógica muy básica, que si muevo el mouse hacia la derecha, el puntero en el display se mueve hacia la derecha. También cabe resaltar que el mouse también tiene interacciones tipo soft controls, ya que el puntero al cual pues representa en el display, al darle clic en un botón, pues no sé, de un zoom in o un zoom out, pues logra controlar el eje Z, que pues en los mouse convencionales es imposible de manejar físicamente. Pues ya que entendimos un poco más acerca de este dispositivo, exploremos un poco más a fondo para entender la cantidad de interacciones que realizamos diariamente gracias a este mismo dispositivo. Además de moverse por la pantalla como lo movemos en la vida real, el mouse también es capaz de detectar el nivel de movimiento aplicado.
o para resumirlo, NMA. Como mencionamos hace un momento, el primer mouse usaba un potenciómetro para detectar el NMA, pero no era del todo preciso, ya que tenía una relación directa de cada centímetro que movíamos el mouse era 1 centímetro en la pantalla. Pues esto hacía muy complicado lo que era la interacción en pantallas muy grandes para llegar, por ejemplo, a una esquina y así. Los mouse actuales son más avanzados, ya que pues permiten calcular el NMA con respecto al tamaño de la pantalla. También nos permiten modificarlo a nuestro gusto. Pues esto lo conocemos generalmente como la sensibilidad del mouse. Estos también tienen pues por así decirlo, una aceleración, ya que si movemos rápido el mouse, él recorre una distancia mucho más corta que si lo moviéramos lento. Además de esto, el NMA pues lleva consigo un gran desafío, que es llegar a un rendimiento óptimo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Maximizar su velocidad o maximizar su precisión? Pues en sí el objetivo es optimizar ambos, la velocidad y la precisión, llegar a un punto intermedio, ya que pues su relación es inversa: a mayor velocidad menos precisión, y a mayor precisión menos velocidad. Sí, exacto. Y pues debido a toda la cantidad de información que está siendo procesada por el computador, existe un pequeño retraso en las acciones en la vida real y cómo se ven en el display. Es muy poco perceptible en tareas normales como son escribir o cliquear, pero es necesario saber que existen y que su término es conocido como latencia. En el caso de los controles como el mouse o el teclado es casi imposible notar este leve retraso, pero cuando comenzamos a hablar de redes como en el internet comienza a ser más notorio. La latencia se define como el retraso entre una acción de entrada y la respuesta en la pantalla. Esto también se aplica en los soft controls, pues ¿a quién no les suena familiar lo de darle clic a un enlace y a veces tener que esperar algunos segundos para poder ver el contenido de la página? Pero esta espera solo suele ocurrir cuando hablamos de redes de conexión. En cuanto a los controles, no suele notar el retraso porque es demasiado disruptivo para el usuario, como cuando el puntero no reacciona al movimiento del mouse y volvemos y movemos más rápido a ver si funciona. En los videojuegos, donde el movimiento o el clic puede ser la diferencia entre la victoria o la derrota, o más actualmente los dispositivos de realidad virtual, donde se busca evitar el retraso porque cuando ocurre esto en estos dispositivos, la pérdida de fidelidad es dramática. Bueno, y ahorita aprovechando que tocas ese término disruptivo, también hay que tener en cuenta que nosotros somos seres humanos y que con el tiempo vamos naturalizando algunas acciones más que otras, haciéndolas parecer simples e intuitivas, pero realmente todas estas acciones no las hemos adquirido naturalmente, sino que la hemos ido aprendiendo con el tiempo hasta tal punto de pues que ya hacen parte de nosotros. Para poner un ejemplo, pues con los sistemas de sonido, sabemos que si le damos la vuelta a la ruedecita del volumen hacia la derecha, sube el volumen, y hacia la izquierda baja el volumen. Pues esto se ha visto afectado pues actualmente porque salen muchas tecnologías a la vez, y la verdad toca aprenderlas a usar muy rápido. Hay personas que son muy diestras para esto, pero hay personas que les cuesta mucho. Debido a esto pues han salido muchas disciplinas nuevas encargadas únicamente de lograr ese estímulo que se aplica mediante un controlador pues que sea acorde con la respuesta que se está esperando en la pantalla. Entonces con esto pues definitivamente podemos afirmar que las personas tardan más y cometen más errores si hay una desalineación física entre las pantallas y los controladores, o entre los controladores y las respuestas que efectúan. Exacto, Sebas, totalmente de acuerdo contigo. Como dices, pues poco a poco vamos aprendiendo y esto hace que generemos ciertos modelos mentales que nos ayudan al aprendizaje que nos mencionaste. De esta forma, gestos se han vuelto universales, como es el slide up, el scroll down o hacer el zoom in o zoom out con los dedos.
Muchos gestos ya son mundialmente conocidos debido a la facilidad que nos ofrecen y lo sencillo que son de entender. Pero además de estos gestos también existen metáforas cuando hablamos del aprendizaje en el uso de los dispositivos electrónicos, y es que estas son de gran ayuda para entender el funcionamiento de una herramienta. Desde que se crearon las interfaces gráficas se piensa en este concepto. En ese entonces ya se usaban metáforas de oficina como la papelera de reciclaje, el escritorio, mis documentos y muchas más, pero poco a poco se han ido llevando a nuevos campos. En el campo en el que más han sobresalido fue en el de las aplicaciones de dibujo, como son los iconos de pinceles o los lápices o los botes de basura. Y junto a estas metáforas se ofrecieron otras ayudas, que era como cuando dejas el mouse encima de una herramienta que vas a utilizar, después de un tiempo aparece una etiqueta, en una etiqueta el nombre de la herramienta y su funcionalidad. Esto facilitó el aprendizaje para muchísimas personas y se volvió un estándar dentro de las interfaces gráficas. Claro que se sigue mejorando día a día y poco a poco nuevas comienzan a estandarizarse, como lo son los iconos de menú hamburguesa, iconos de tuerca y muchísimos más que nos facilitan la comprensión dentro de los dispositivos. Dani, me gustaría acompañarte un poquito más en lo que es esta idea que nos cuentas de la importancia de las metáforas. Me gustaría agregar que hay algo que hay que tener en cuenta, es algo muy importante y pues que es relativamente nuevo, y pues son los modos. Con esto me refiero a que hay muchos dispositivos que usamos día a día, usan este concepto, el cual, aunque dije que es relativamente nuevo, hablo que pues con esto me refiero al ámbito de las interfaces, porque realmente vienen desde mucho tiempo más atrás. Es algo tan simple como un botón que prende un LED en respuesta a un modo. Por ejemplo, los teléfonos antiguos, pues cuando un LED estaba prendido arriba de la pantalla era porque había un mensaje que no habíamos leído o cualquier otra notificación de una aplicación. Pues este concepto es muy importante, ya que pues en las interfaces gráficas es algo que aún se viene explorando en el día de hoy. Pues un ejemplo es una aplicación como YouTube, que en nuestros celulares existen muchos modos, pues que cada uno tiene su propia interacción. Por ejemplo, si giramos el celular en modo horizontal, él se pasa a pantalla completa, y si lo regresamos a modo vertical, él llega y pues vuelve un poquito más pequeño el video, pero ya nos permite ver mucho más abajo. A lo mismo cuando hacemos scroll, él llega a un punto en que no nos deja bajar más, y de esta misma manera pues la aplicación nos retroalimenta de que ya llegamos hasta el fin. Lo mismo cuando hay una posibilidad de correr una imagen hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto pues es muy importante. Pues entonces convivimos pues en el día a día con estos modos que se adaptan a nuestras necesidades, pero es necesario tener en cuenta que trabajar con esto pues implica mantener muy bien informado al usuario, porque un usuario nuevo tal vez no sepa cómo salir del modo pantalla completa del navegador, o pues en sí el usuario necesita una forma de saber cómo sale y cómo entra a dichos modos. Otro ejemplo de esto, y pues la verdad muy importante actualmente, pues es cómo hacemos las rotaciones y las traslaciones en un programa de modelado 3D. Pues este tiene distintos modos. Por ejemplo, cuando vemos el puntero, pues sabemos que si hacemos clic en cualquier parte del modelado, podemos hacer una traslación con el mouse, y pues esta también mientras estamos en el modo de puntero, pues nos permite movernos en el eje X y Y. Pero cuando nos trasladamos y cambiamos el puntero por la manito, sabemos que ya nos permite, si hundimos clic, nos permite rotar el objeto y ya nos permitiría movernos en el eje X y Z. Pues esto es bueno porque pues nos permite movernos en los tres ejes, pero pues para cambiar entre los modos pues es un proceso muy tedioso,
ya que primero pues tenemos que seleccionar el triángulo, luego seleccionar la herramienta rotar, luego sostener el controlador, luego arrastrar el controlador, y si queremos volver a utilizar el otro modo tenemos que hacer lo mismo pero al contrario. Pues la verdad esto pues puede que sea pues muy intuitivo, pero la verdad es un poco torpe y puede generar pues que el trabajo se demore un poco más de lo debido. En las últimas versiones de PowerPoint el controlador para rotar pues es algo muy innovador, ya que si le hundes a lo que es al elemento, él te lanza una ventanita que es el símbolo de rotar y pues te permite aplicar la rotación sin necesidad de ir a una barra de herramientas. Otra solución para eliminar el modo rotar es modificar la ingeniería del mouse. Por ejemplo, en algunos dispositivos como el mouse óptico cuenta con una cámara adicional para detectar la rotación del mouse, permitiendo al objeto en la pantalla pues que rote en su eje Y, y también pues se pueda realizar la traslación a la vez. Sin embargo, esto también se puede solucionar añadiendo un botón que permita pues cambiar el modo rotación o cambiar a modo traslación. Pues todo esto busca eliminar el modo rotación, pero en sí termina añadiendo más modos, o si no termina añadiendo más modos, termina añadiendo más dificultad a lo que es el uso del mouse. Por ejemplo, pues sí ayuda bastante pues tener un mouse que te permita rotar a la vez que trasladas el objeto, pero pues esto requiere más tiempo y pues este tiempo no se sabe si compensaría el hecho de simplemente tener un botón que te permita intermediar entre esos dos modos. En sí estos sistemas pues son muy complicados para lo que es el escritorio, ya que pues simplemente le añadiríamos más complejidad a lo que es un simple mouse. Tocaría añadir más dispositivos pues que lograran pues una respuesta más natural, como un joystick o también unos cascos parecidos a los de realidad virtual que nos permitieran rotar el objeto con nuestra cabeza. Bueno, Sebas, pero dejando a un lado cómo podría ser esta interacción 3D únicamente enfocada hacia los programas, me pregunto, ¿qué pasa cuando éstas se piensan a la par del mismo objeto? Me refiero cuando el objeto con el que interactuamos cambia y permite nuevos comandos o interacciones que se acoplan con las funciones que queremos ejecutar en el programa. De hecho, Dani, pues es un aspecto que ya se ha probado durante años. Creo que es uno de los mejores ejemplos para lo que dices, pues es el Rocking Mouse. Es un mouse compuesto de 4 ejes de rotación y una superficie redonda, el cual detectaba los movimientos en el eje XZ, el balanceo de lado a lado y además de la rotación. Entonces, pues al momento de probarlo en conjunto con un programa 3D, se dieron cuenta que pues especialmente con este mouse se trabaja un 30% más rápido que con un mouse normal. Aunque sea más rápido, sigue siendo igual que una herramienta especializada, debido a que seguramente nos topemos que con este mouse se entorpecerá acciones simples en otros programas como Word, PowerPoint o simplemente navegando en internet. Sebas, mira que ahora que dices eso, me parece sorprendente cómo pasamos de buscar la herramienta perfecta para hacer el uso de estas tecnologías como computadores, organizadores de bolsillo y asistentes digitales, a determinar que en muchos casos la herramienta perfecta son nuestros propios dedos. De hecho, fue con el primer iPhone que nos enfrentamos a esta nueva realidad, a esta nueva interacción directa en que nuestros dedos eran el medio para el fin, en donde con tan solo presionar ciertos iconos que se nos presentaban en la pantalla táctil, ya estamos ejecutando diversas aplicaciones y acciones que deseábamos. Esto fue un gran paso y un primer acercamiento hacia la tecnología que nos rodea hoy en día. Se le dio gran relevancia a la tecnología móvil y por consecuente se abrió un amplio campo de investigación en torno a ella, sobre cómo mejorar nuestras interacciones con el dispositivo. Claro, Dani, y en ese aspecto pues es inevitable continuar encontrando errores, tanto en la interacción como en los dispositivos, pero lo importante es la capacidad de encontrar
y definir cuáles son estos problemas, para después intentar darles una solución óptima y nunca desligada del usuario, porque pues la tecnología pues sería impensable pues sin considerar el factor humano. Por ejemplo, al principio, cuando los celulares comenzaron a ser táctiles, pues la gente comenzó a decir que había problemas con que sus pulgares eran muy grandes, que no les dejaban ver lo que estaban escribiendo o los iconos. Pues esto se le dio una solución muy óptima que pues le permitía al usuario cambiar el tamaño de las fuentes, de los iconos, de las letras, para así pues que pudieran ver con qué estaban interactuando. También es bastante importante nunca gastar todos nuestros recursos en un problema que es obvio. También hay que prestarle bastante atención a algo que posiblemente esté funcionando, pero pueda ser mejorado y así mismo mejorar en general la interacción. Sí, Sebas, eso es cierto. Y es algo que tienden a hacer muchas marcas que generan estos dispositivos de tecnología. Ignoran los pequeños errores y hasta a veces se los atribuyen al propio usuario, lo cual está mal catalogado, ya que estos pueden ser errores inducidos por el diseño. En conclusión, le damos más atención a los errores grandes que no son tan frecuentes y obviamos los pequeños errores que no son tan graves pero sí muy frecuentes, cuando como diseñadores debemos dar énfasis en las microinteracciones y los pequeños errores que ocurren con ellas. Además, estos errores son más interesantes porque se escapan de nuestra vista como diseñadores y nos generan preguntas que nos orientan hacia la investigación empírica del HCI. Listo, esperamos que les haya gustado este capítulo sobre los elementos de interacción por Scott McKenzie. Recuerden, yo soy Sebastián Velázquez junto a mi compañera Daniela Valencia y estamos entusiasmados por guiarte en este camino de conocimiento sobre el HCI y cómo este envuelve en nuestras vidas. Y no se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales. Aparecemos en Instagram y en YouTube como @HCI en 5. Suscríbanse para más contenidos y estén pendientes, porque lo que se viene va a estar bueno. Chao, chao.